concepto es una necesidad, un sueño y una realidad, porque nacimos para hacerlo. Y si amar es vivir, quiero aprender a vivir. Y los errores superar. Otra oportunidad y un nuevo amanecer brillará en este viaje que es la vida, lo mejor vendrá. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. No existe algo tan grande como la fuerza del amor. En esta travesía, la travesía del amor. Caminemos juntas. No existe algo tan grande como la fuerza del amor que siempre me guía en esta travesía, la travesía del amor. Su fuerza conmigo está. Cada vez que veo amanecer, nace adentro una oportunidad de inventar lo malo del ayer y el sol siempre iluminará. Creo en este llamado. Cuando veo la lluvia caer, nace adentro mío la esperanza de que pronto va a florecer y mi fe es tan grande que te alcanza. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. Porque muy dentro de ti está el llamado que hay que despertar, el poder de ser para hacer y de darlo todo al emprender. Creo en este llamado, porque todos tenemos poder y los miedos se van a vencer y ya nada puede detener esa fuerza dentro de tu ser. Creo en este llamado. Vive lo que te apasiona más. Verás que pronto llegará. Tus sueños se harán realidad. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender. El poder de emprender.
Muy buenas tardes a todos y todas a esta Mentor Sessions. Mi nombre es Julio Zelaya y estoy muy contento de tener una sesión más en donde vamos a conocer personas extraordinarias y sobre todo nos inspiraremos con sus historias. Como siempre, se van uniendo cada vez más personas en cualquiera de nuestras 3 redes sociales, YouTube, LinkedIn y Facebook. Así que déjame contarte un poco de qué se tratará esta sesión. Esta sesión son 2 historias poderosas de excelentes personas, pero grandes empresarios que han logrado trascender las estadísticas. ¿Cuántos negocios trascienden el nivel de la escalabilidad? A nivel mundial es únicamente el 5%. Así que estaremos conociendo 2 historias que han trascendido ese 5%. Ustedes verán que son historias apasionantes y sobre todo llenas de aprendizajes. Déjame presentarte a nuestra primera invitada, pero antes de presentarte quiero que veas un poco de qué se trata su emprendimiento. Entonces déjame presentarte a una excelente persona, a alguien que admiro muchísimo, que ha inspirado a muchas personas, incluyéndome. Ella es fundadora de Marías Bag y les quiero presentar a Álida Boer. Álida, bienvenida a esta Mentor Sessions y gracias por haber accedido a participar y contar tu historia. No, gracias a ti, Julio. Es un gusto poder verte en persona casi, como se está haciendo ahora, y poder compartir con todos los que nos están escuchando en este momento. Muchísimas gracias, Álida. Y ahora quiero presentarles a nuestro segundo invitado, alguien también que considero un excelente amigo, una excelente persona, y les presento un poco de su emprendimiento. Miremos a continuación. Así que tengo el gusto de presentarles a un buen amigo, el fundador de Café Barista, Walter Gelbke. Mi querido Walter, bienvenido a esta sesión de Mentor Sessions. Buenas tardes, Julio, qué gusto verte. Gracias por el honor de tenerme en tu programa. Álida, mucho gusto. Qué placer estar con ustedes dos aquí hoy en la tarde, a las órdenes, y bienvenida a toda la gente que nos esté escuchando, y ojalá que podamos tener una conversación con ellos que los podamos apoyar o enseñar algo
de lo que nos ha pasado en la vida. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo y los pasaré brevemente al backstage para poner en contexto esta sesión e iniciaremos contigo, mi querida Álida. Muchísimas gracias a ambos por estar acá con nosotros. Entonces, déjame contarte de qué se trata esta sesión del día de hoy. Esta es una sesión en donde veremos qué hacer para escalar un emprendimiento. Y los emprendimientos, como vimos, las estadísticas nos dicen que el 5% escalan y trascienden a una etapa superior. Quiero mostrarte cuáles son estas 3 etapas para que tú te identifiques en dónde está tu emprendimiento. De acuerdo al economista Birch, estas son las 3 etapas de todo emprendimiento y las estadísticas que lo acompañan. Veamos a continuación. Y si nos damos cuenta, todo emprendimiento pasa por 3 etapas. Una etapa de ratón, gacela y elefante. Y no importa cuál sea el resultado financiero que está teniendo tu emprendimiento, sin duda te darás cuenta de los retos que implica. Cuando este economista bautizaba el término de una empresa ratón, hablaba de cómo es un ratón en esta etapa del emprendimiento. Es por un lado rápido, es muy dinámico, pero también muy frágil. Cualquier cosa puede poner en riesgo el emprendimiento. Y por eso decía que únicamente el 5% de las empresas que son fundadas pasan a un siguiente nivel, en donde pasamos a una empresa gacela, que es lo llamado la adolescencia de las empresas. Una empresa gacela, como bien lo dice el nombre, una gacela es más ágil, más rápida, pero también más sujeta a ataques de depredadores. Las gacelas son muy apetecibles en la naturaleza, como pasa a las organizaciones que están en este momento. Ya son visibles para otros competidores y por lo tanto los retos no solo son de crecimiento, sino también de sobrevivencia ante otros competidores. Y finalmente tenemos la etapa de elefante, el momento en donde ya hemos escalado el emprendimiento, donde ya tiene cierta escala, y el reto, como este animal pudiera tener, es también que su tamaño, su escala, su peso, también lo hace más lento y la reinvención se vuelve su principal obstáculo. No importa en dónde estés en tu emprendimiento el día de hoy, cada uno tiene sus retos particulares. A lo largo de estas Mentor Sessions hemos conocido personas que lideran empresas que están en una tercera etapa de elefante, grandes. Hemos conocido también emprendedores que están en una etapa de gacelas y nos han contado sus retos de cómo escalar, cómo crecer y los retos propios que vienen con ese crecimiento. Y también hemos conocido personas que están empezando su emprendimiento y que también a la luz de esta crisis que estamos viviendo han tenido diversos retos de cómo sobrevivir en momentos en donde se pone más compleja la situación comercial, los cobros y otros. Y quiero presentarte a estos 2 casos de estudio, 2 casos de éxito y 2 seres humanos que han sabido armar equipos, que han sabido trascender diversos momentos. Tú verás que como todo viaje de emprendimiento, no es un viaje lineal. Ha tenido subidas y bajadas y sobre todo han vivido los 3 grandes roles empresariales que los voy a poner a continuación. A ver si tú te identificas con cada uno de ellos. ¿En dónde estás tú en el emprendimiento? El emprendimiento sin duda es un viaje en equipo, donde tienes que tener un rol de visionario. ¿Cuál es ese plan, ese sueño, esa estrategia que vas a hacer? Pero por otro lado, el rol de técnico, de especialista en esa área en donde quieres emprender.
y finalmente el rol de gerente o administrador. Y necesitamos los tres roles. En algunas ocasiones somos la misma persona, los tres roles, en otras es por medio de socios. Lo que es un hecho es que los tres roles deben estar representados. Así que quiero darle paso a Alida Boer para que nos cuente su historia, pero primero quiero que veas un reportaje que le hicieron sobre su emprendimiento a manera de introducción. Veamos la historia detrás de María's Bag. Durante muchos años, los huipiles fueron considerados solo el vestuario utilizado por los indígenas mayas. Pero todo esto cambió cuando diseñadores guatemaltecos decidieron incorporar estos coloridos textiles y brocados en la moda contemporánea. A mí me parece bien dar un valor a los huipiles, porque, dar a conocer que los huipiles no solo podemos usar nosotros, sino que pueden usar otras personas más. Generó un boom en el país y las tejedoras se unieron a estos diseñadores. Como organización, como tejedores, nos hemos constituido en pequeñas cooperativas en las comunidades en busca de promover el arte y la cultura textil. Uno de los casos más exitosos es el de María's Bags. Su diseñadora Alida Boer ha posicionado sus carteras entre las marcas más codiciadas de lujo, con reseñas en revistas de moda en todo el mundo. Los precios de las carteras cuestan alrededor de $500 y son exhibidas en tiendas como la estadounidense Bloomingdale's. Históricamente, los huipiles fueron implementados durante la época de la colonia española para diferenciar a los grupos étnicos indígenas según su región. Después, se convirtió en una prenda de orgullo y los indígenas continuaron vistiendo estas piezas a pesar de enfrentar discriminación, según reportes de la ONU. Según tejedoras entrevistadas, el hecho de que María's Bag se esté posicionando con marcas como Marc Jacobs o Chloe está ayudando a transformar paradigmas racistas que habían desvalorizado el vestuario indígena en Guatemala. Pero el verdadero éxito para Boer es la aceptación dentro de Guatemala. Es un gran paso y que los mismos guatemaltecos lo estén comprando quiere decir mucho, porque quiere decir que estamos empezando a apreciar lo nuestro. Guatemala se refleja en las bolsas, Guatemala es color, Guatemala es tradición, Guatemala es cultura. Algo que antropólogos dentro del país aplauden y muchos observadores esperan que sea un cambio duradero. Para CNN, Romina Ruiz Guairiena, Ciudad de Guatemala. Así que sin más, déjenme presentarles a Alida Boer. Alida, en principio, felicidades. Sé que has llevado el nombre de Guatemala literalmente a todo el mundo y eres un orgullo para todos quienes tenemos el privilegio de conocerte. Así que me gustaría que me cuentes el origen de la historia. Tal cual cuando vemos una película de un superhéroe, siempre nos lleva a momentos en donde vivieron momentos cruciales antes. Cuéntame, ¿cuál es el inicio de todos estos emprendimientos que tú has hecho? Claro, bueno, que me trajo mucha emoción ver ese video. Estaba rubia y con pelo corto. Eso fue en los inicios de María, así que gracias por compartirlo, Julio. Bueno, te cuento un poquito. Yo siempre, la palabra emprendimiento es una palabra que estamos usando tanto últimamente y el emprendimiento no es solo que por obra de magia uno tiene una idea y se crea de un día para otro. A mí, yo siempre que cuento mi historia, me gusta contar de que antes de iniciar yo Marías, tuve otros emprendimientos que fracasaron, ¿no? Y siempre lo comparto porque a veces el emprendedor es una persona curiosa, ¿no? Y a veces no es solo una idea, sino que realmente el boom tal vez es la 10ª idea que se tuvo, ¿no? Y es importante que la gente sepa eso, ¿verdad? Para mí, como te cuento, antes de haber hecho Marías, yo tuve un spa que fue, de verdad, fue tal vez la maestría más cara. Cometí todos los errores que se pudieron haber cometido en iniciar en un negocio, pero creo que eso me ayudó muchísimo a la hora de mi segundo emprendimiento, ¿no? Me puse a pensar, dije, wow, en esta ocasión, por ejemplo, no voy a rentar un lugar carísimo, voy a rentar algo pequeño, voy a empezar yo sola, como todas esas cosas que viví en mi emprendimiento anterior. Pero ya cambiando al tema de Marías, creo que también es la vida, ¿no? La vida te da oportunidades y creo que es bien importante tener los ojos abiertos, porque a veces las oportunidades están ahí y nosotros no las vemos o no tenemos esa visión de hacia dónde podemos llegar. Yo participé en Miss Guatemala ya hace varios años. ¿Y qué tiene que ver que yo haya participado en Miss Guatemala con Marías? Pues fue un año que a mí me tocó muchísimo viajar alrededor de Guatemala.
Yo no sé si tú sabes, pero Guatemala tiene la herencia textil más grande del mundo a nivel de técnica y complejidad. O sea, hay países que tienen textiles espectaculares como Perú, India, pero Guatemala, si tú te das cuenta, un huipil dentro de quiché, que está, por ejemplo, chajul o está nevaj, son totalmente distintos, ¿no? Y es la riqueza cultural que tenemos. Y cuando yo empecé a viajar me di cuenta que la forma en que trabajan las mujeres en Guatemala es espectacular, es como la alta costura que hacen en Italia o en Francia, pero dije, ¿por qué no es apreciada como aprecian los productos de esos países, ¿no? Yo miro a mujeres que dicen, ay, mi bolsa es de cuero italiano, ¿no? Pero yo decía, pero ¿por qué no hablan? Mi bolsa es de un huipil guatemalteco. Y es ahí donde yo empecé a pensar, ok, qué cosas más increíbles la que tenemos, ¿por qué solo se ha quedado como un objeto como de artesanía y de recuerdito? O sea, lo mirábamos en los aeropuertos o mercados como algo muy barato que realmente menospreciado, porque si tú te pones a pensar inclusive un monedero, ¿cuánto tiempo se tarda una mujer en crear esa pieza de arte, no? Pero luego de haber hecho ese recorrido, me tocó ir a representar a Guatemala a Londres, y es ahí donde yo llevaba un huipil puesto. Y tú te imaginas, habían como 80 mujeres de diferentes países, de diferentes culturas, y todas tenían que ver con mi huipil. Me preguntaban así como, ay, Alida, ¿y dónde compraste eso? Y dije, ok, aquí hay una oportunidad. No sé, pero como que empiezas con la semita, ¿no? Como, porque también esa es otra cosa, no es como que tienes una idea y, ya, tengo la idea del año y me voy a hacer millonario, no es así, ¿no? Sino que empiezas a ver, ok, aquí hay algo, hay muchas mujeres y todas me están cuestionando eso. Y solo ahí empezó como esa inquietud de, qué interesante esto. O sea, yo como guatemalteca amo los huipiles y me parecen espectaculares, pero aquí hay mujeres de todos lados. Y es 2 años después donde como que dije, bueno, la mejor forma que yo puedo exhibir estos huipiles es a través de bolsas, porque me sirven del marco perfecto, no me tengo que preocupar por tallas, y todas las mujeres las utilizamos y siempre queremos más, y es una forma perfecta de exhibir el arte de Guatemala. Así que es un poquito el resumen, cómo surge la idea, ¿no? de crear Marías. Y te hago la pregunta que muchas personas cuando van a emprender tienen, que les apasiona algo. Sé que a ti te apasiona la moda, que siempre ha sido de cierta forma parte de cosas que te apasionan. ¿Cuándo decidiste dar el salto hacia hacerlo en realidad? Porque muchas veces nos quedamos con la idea o nos apasiona, pero no lo llevamos a la práctica. ¿Cuál fue el momento donde tú te lanzaste para ya definirlo como un proyecto que ibas a llevar a la realidad? Pero yo creo que yo he tenido siempre una personalidad un poco atrevida, en el sentido de que, como te comentaba antes, yo me fui a los 15 años a vivir sola, a trabajar, ¿no? Y ahorita yo me pongo a pensar y digo, wow, que gracias a Dios que mis papás tuvieron esa confianza y de haberme apoyado. Creo que mi familia tiene mucho que ver, porque yo siempre he sentido como que mis papás siempre han estado ahí. Y es lo que tú dices, yo detesto como que quedarme estancada. Yo siempre le digo a la gente que no se queden en ideas, porque hay ideas increíbles y yo sé que siempre hay miedo, porque uno dice, pero ¿cómo voy a empezar? No tengo dinero para empezar. Y si fracaso, todos tenemos esos miedos al inicio, o sea, todos, ¿no? Pero tienes que empezar. Y yo siempre que estoy en un momento así, hay un dicho que a mí me encanta de Rumi que dice, empieza a caminar y el camino se abre. Y es que así es, ¿no? Es así, o sea, si no empiezas nunca vas a saber. Y las cosas no van a ser fáciles, obviamente, pero es parte también del camino y de disfrutar eso, ¿no? Yo ahorita que tú pusiste el video, me trajo recuerdos, wow, de ese fue nuestro primer taller, donde estamos ahora. Entonces yo sí siempre pienso es que no nos limitemos a esos miedos, sino que se puede empezar, o si no, no escucharíamos de todas las historias que escuchamos de éxito, ¿no? Y ahora, ¿a qué atribuyes tú que ha sido el éxito? Porque muchas personas también han emprendido en temas de la moda, en temas de querer trascender, incluso mostrando las bellezas de sus países. ¿Cuál crees, si pudieras volver a empezar y le hiciésemos una autopsia del éxito? ¿Qué cosas volverías a hacer? Ok, bueno, te cuento también lo que me estabas preguntando, perdón, solo para que sepas, yo empecé, era yo y 2 mujeres, éramos nosotras 3, y fuimos a un curso al INTECAP,
que era baratísimo, que era de confección de bolsas, porque yo ni siquiera sabía hacer bolsas, yo nunca había utilizado una máquina en mi vida, pero sabía lo que me gustaba. Y como tú dices, la moda siempre me había llamado la atención. Empezamos con un tallercito en Pastores, donde la renta era bajísima, y así que no hay excusas en el sentido de que decir, voy a poner una fábrica. No, empezamos con 2 mujeres, un taller, cursos en el INTECAP. ¿Y qué fue lo que trajo el éxito? Creo que fue una cosa que yo siempre tuve muy clara, dije, quiero hacer las cosas de la mejor calidad. Tenemos los mejores huipiles, tenemos el mejor arte, necesitamos los mejores cueros y en Guatemala no hay. Ok, traigámoslos de Italia, de Argentina. Los mejores zíperes, traigámoslos de afuera. Porque dije, si queremos competir con un mercado internacional, tenemos que estar a ese nivel. Y creo que eso es donde fallamos a veces. Tenemos una idea, pero la forma en que hacemos el producto o el servicio lo tendemos a hacer mediocre. Es como que yo diga, bueno, voy a usar este huipil de seda que esta mujer se tardó 4 meses en hacer y le voy a poner un zipper chino barato. O sea, arruinas el producto, ¿no? Entonces yo siento que uno de los éxitos fue de verdad dedicarnos a hacer las cosas de calidad y también a contar la historia detrás de cada bolsa. O sea, si tú te das cuenta de nuestros videos y todo, mostramos el tiempo, el amor que se pone en cada artículo, el porqué de los huipiles, qué significan sus colores, porque yo creo que hoy en día yo como consumidor también quiero comprar cosas que tienen historia, que son buenas con el ambiente. Entonces es bien importante que a la hora de que estemos haciendo un emprendimiento haya una historia detrás, que nos hace diferentes a todo lo que se está vendiendo afuera o los servicios que hay afuera. Así que y me llama la atención cómo trasladas tu visión de calidad, de excelencia, después a los equipos, porque yo sé que has trabajado mucho también en empoderar y en envisionar a otras mujeres que se sumaran en diversos lugares de Guatemala. ¿Cómo haces para trasladar esa visión de primer mundo en cuanto a la calidad a todo el equipo que tú tenías que empoderar? Ha sido un reto de muchos emprendedores que hemos entrevistado que dicen, no, sí, yo tenía esto clarísimo porque lo vi. Ahora, ¿cómo traslado ese estándar de excelencia, pero a la forma en que trabajamos y a todo lo que hacemos? ¿Cómo hiciste para empoderar a las personas a que corrieran con esa visión? Julio, mira que esa es una muy buena pregunta. Ese fue uno de los retos más grandes, te podría decir al inicio, porque lo que es calidad para mí tal vez no es para otros. Y ahí fueron muchas veces donde yo quise tirar la toalla, porque pues hicimos bolsas donde para mí calidad es una cosa y yo luego llegaba y eran unas barbaridades. Teníamos que desperdiciar cuero, huipiles caros. Y yo creo que es bien importante sentarte y dedicarte y estar de hombro en hombro y decir, hagámoslo juntos, esto está bien hecho. Y toma un tiempo, ¿no? Porque inclusive, por ejemplo, tiempos, si tú vas a competir con un mercado internacional y te dicen necesitamos estos productos en 2 meses, tiene que estar en 2 meses. Yo a veces decía, necesito esto en 3 semanas y decían sí, y pasaban las 3 semanas y luego eran las 1000 excusas de por qué los textiles no estaban hechos. Entonces sí ha sido un proceso largo, pero es de estar y sentarte con tu equipo y decir, esto es lo que es calidad. Inclusive trabajamos en materiales. Los hilos, nosotros les proveemos los hilos para que sean hilos de alta calidad, que se puedan exportar, porque por ejemplo hay países como Francia donde químicos como el azo no es permitido, entonces nuestros huipiles tienen que tener cierta calidad de hilos. Y lo bueno es que todo el mundo puede aprender. Uno nunca deja aprender. Y creo que si tu equipo tiene esa pasión y está comprometido y tú estás comprometido, porque también tienen que ver el ejemplo, pero sí es parte del inicio, ¿no? De sentarte ahí, estar, esto es lo que necesitamos, miremos, compararlo con los productos con los que tú quieres competir. Y es un proceso que no es fácil, pero creo que es lindo, porque ahora yo con todo mi equipo se sienten tan orgullosos cuando miran que las bolsas las están usando celebridades en otros países, que se venden en otros países. Es una satisfacción de que sepan de que ese producto fue elaborado por ellos, ¿no? Y no solo por nuestras artesanas, sino también por la gente increíble que trabaja en la fábrica, trabajando las pieles y ensamblando las bolsas. Entonces sí se vuelve, como tú dices, parte de un orgullo y empoderarse y decir, wow, este producto lo hice yo.
Ahora imaginémonos que estamos produciendo tu serie de Netflix y vamos a hacer y vamos a ver 3 capítulos que fueron determinantes para el éxito. Momentos en donde tú dices, wow, esto fue algo que nos llevó al siguiente nivel. ¿Cuáles serían algunos de esos momentos que fueron realmente significativos en el negocio? Mira, yo también, uno de los que yo siento que fue muy significativo, eso fue muy al inicio, eh, estaba en una cena y había una persona de casualidad que era la esposa del comprador de Bloomingdale's en ese momento. Y yo estaba usando una de mis bolsas, que por cierto, yo solo uso mis bolsas, no uso ninguna otra marca, y ella la vio. Y yo tenía un huipil de San Juan, imagínate, de San Juan Zacatepeques, no me olvido, es de los amarillos espectaculares que... Y ella me dijo, qué lindo tu bolsa. Y le dije, sí. Y yo le empecé a contar la historia. Yo creo que uno tiene que contar su historia. A veces, a mí me da a veces pena. Es como que si me preguntan en el aeropuerto, es como yo digo, no, pero mira, esta es la empresa. Yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso y compartir. Y yo le empecé a compartir a ella la historia. Le dije, sí, mira, nosotros hacemos esto. Está hecho por manos guatemaltecas. Y la cosa es que ella le dijo a su esposo y el esposo nos contactó y nos puso un orden para vender en Bloomingdale's. Les mandamos los primeros prototipos, obviamente nos lo regresaron con varias indicaciones de ciertos cambios que necesitaban mejoría, pero eso fue como un gran cambio, porque ya el hecho de que nosotros estuviéramos vendiendo en una tienda tan prestigiosa nos abrió puertas para que otras tiendas también empezaran a comprar, para que nos hicieran artículos. Así que yo creo que ese fue un momento muy determinante, pero también ese de estar en ese momento y lo que te digo, tomar las oportunidades, porque hubiera podido decir, ay, me da pena, no voy a decir, bueno, sino que, sabes, es como tú agarras ese momento y lo haces tuyo, y creo que la vida nos da oportunidades así todo el tiempo. Y me llama la atención que es algo que se nota cuando un emprendedor o emprendedora está apasionado por su producto, que le brillan los ojos y se lo quiere compartir a más personas. Y en lo que tú nos comentas en tu historia, no sabes necesariamente si esa persona a la que le vas a compartir tu visión va a ser la que va a catalizar un momento importante. Y puedo asumir que también trabajar con una cadena como Bloomingdale's también ayudó a elevar el estándar de calidad por los requerimientos que tenían. Exacto. Ahora, si eso fue uno de los elementos cruciales, cuéntame uno de los momentos donde dijiste, ya no lo voy a hacer más, o donde cuestionaste. Creo que a todos nos ha pasado estar en ese valle en donde decimos, no, esto ya no va más, mejor me voy a dedicar a otra cosa. Uh-huh. Cuéntame de alguno de esos momentos. Uy, de esos tengo, mira, como te digo, al inicio, poder llegar como a entendernos lo que es calidad y tiempos y todo eso, fue difícil. Había momentos donde decía, ay, ¿será que vale la pena el esfuerzo? Porque igual, sabes, tú estás poniendo tus ahorros, hay pérdidas, tú tienes que hacer, como dices, gerente, secretario, fotógrafo, todo, ¿no? Entonces, creo que esos momentos al principio fueron complejos. También me tocó a mí estar, bueno, yo ahorita estoy viviendo, obviamente ahorita todos estamos en nuestras casas, pero ahorita yo paso mucho tiempo en Nueva York y viajaba una semana al mes a Guatemala. Pero yo pasé 1 año y medio sin poder viajar a Guatemala por temas personales muy difíciles. Y fue para mí muy difícil no poder estar cerca de mi equipo y decir, wow, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a manejar esto desde lejos? Porque una de las cosas que más yo disfruto es poder trabajar con las comunidades. Y creo que todos tenemos temas personales que lo personal obviamente nos afecta en nuestro trabajo, ¿no? Si estás separándote, si estás pasando por algo. Entonces creo que fue un momento donde dije, wow, ¿será que voy a poder seguir haciendo esto, ¿no? Y creo que lo último ahorita fue cuando pasó lo del virus. O sea, hubo una semana donde, te digo, Julio, yo no dormí. Y te juro que lloré porque yo dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo todas estas mujeres que dependen de un ingreso nuestro, cuando ahorita la gente no va a estar comprando bolsas? Es lo último que va a pensar, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con la fábrica, con todas estas cosas? Y fue donde mis papás otra vez me dijeron, Alía, ¿y de verdad usted ahorita piensa cerrar? ¿Por qué no busca una solución? Yo, ay, Dios mío, lo más fácil es cerrar. Pero dijimos no y paramos producción, empezamos a producir mascarillas, empezamos a donar mascarillas
Y luego nos reinventamos, empezamos a trabajar de nuevo con nuestras artesanas y hacer kits donde puedes guardar tu mascarilla. Y te digo, ha sido algo tan lindo porque logramos mantener a nuestro equipo, seguir trabajando con nuestras artesanas, generando más empleo para costureras independientes y poder seguir con la producción y al mismo tiempo donar mascarillas a comunidades. Pero fue un momento de reinventarnos, de decir, bueno, lo más fácil es cerrar y tomarme un par de meses, pero ¿qué pasa con todo mi equipo que me ha dado a mí todo su tiempo y su cariño y su pasión, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Así que yo siento que las oportunidades así buenas se presentan todo el tiempo y los obstáculos también, y es como tú lo tomas, ¿no? Y me encanta, sobre todo las mascarillas, he visto que son unos diseños espectaculares y me encanta que compartas este momento, porque es el momento de muchas empresas que se han cuestionado inclusive el futuro mismo de la empresa. Cuéntame un poco, ¿cuál fue la clave para poderte reinventar en este momento de crisis? ¿Qué te llevó a ese momento? Hay empresas en donde no han logrado pivotear a otras cosas, aun cuando tienen un excelente equipo, fundadores comprometidos. ¿Cuál crees que fue el éxito para lograr moverte en un momento tan complejo como el que estamos viviendo? Mira, como te digo, yo pasé semanas sin dormir. Nosotros cerramos fábrica, si no estoy mal, 2 o 3 semanas. Y me tocó pensar. Yo creo que a veces uno dice voy a pensar, pero pensar es un momento de verdad de reflexión, de dejar el teléfono y de tomarte ese tiempo y decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer? Y a veces no tenemos ese tiempo. Con la rutina uno piensa de que estoy pensando, pero no. Y pasé un fin de semana donde dije, necesito encontrar una solución. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos máquinas, ok, no vamos a hacer bolsas, no vamos a hacer esto por el momento, pero tenemos máquinas, la gente sabe coser, qué necesitamos para hacer. Y te digo, nosotros empezamos a pedir donaciones inicialmente. Casa y Estilo nos hizo donaciones, varias empresas, y dijimos, vamos a donar. Inclusive en mi Twitter, yo le puse al gobierno, les dije, yo estoy dispuesta a dar la mano de obra para crear mascarillas de alta calidad para todos nosotros, los guatemaltecos. Y empecé a recibir tantos mensajes tan lindos, Julio, de gente que quería apoyar, que quería hacer donaciones para mascarillas, donde dije, no, nosotros tenemos todo el talento, tenemos las máquinas, tenemos un equipo comprometido y sigamos exhibiendo Guatemala. Obviamente que no podíamos hacerlas de tela típica, porque la tela típica primero es una obra de arte, y segundo, porque las mascarillas requieren de ciertos requisitos. Nuestras mascarillas son antifluidos, todo eso. Pero estamos poniendo los patrones de los textiles y estamos trabajando toda la parte artesanal con kits. Y dijimos, y por ejemplo lo del kit, que te digo, nuestras mascarillas han ido a todos lados, a Estados Unidos, a Corea, los diseños, porque son tan llamativos de Guatemala. Pero el kit, yo le regalé a mi amiga un pequeño kit de Marías. Y ella me mandó un mensaje y me dice, mira cómo lo estoy usando. Y tenía su mascarilla y un gel. Y le dije, Fer, me estás dando una idea brillante. Ya sé cómo voy a seguir trabajando con todas nuestras señoras. Y así empezamos. Y la verdad que fue perfecto porque la gente no sabía dónde poner su mascarilla después de usarla. Y así es como empezamos a hacer eso. Pero yo creo que todos tenemos que pensar qué es lo que tengo ahorita, cuáles son mis assets, ¿verdad? Si es un restaurante, si es un servicios, porque y reinventarnos. Yo creo que estos son momentos de reinventarnos para poder sobrevivir este momento de pausa, ¿no? Y me encanta que siempre es alineado a lo que te apasiona, pero me encanta que los diversos momentos que has compartido es de estar también muy a la expectativa y observar. Y creo que en ese observar también vienen las grandes ideas. Ahora quisiera preguntarte, como una líder mujer que tú eres, que sé que has empoderado a muchas líderes mujeres y que eres una inspiración para muchas mujeres, ¿qué les dirías a las emprendedoras mujeres? Hemos escuchado en algunos programas que dicen no la tenemos igual los hombres y las mujeres. Algunas compartían algunos de sus retos muy particulares para emprender, otras los diversos roles que se tienen muchas veces que cumplir y no necesariamente es un trabajo en equipo con los hombres en casa.
¿qué les dirías a esas mujeres como buenas prácticas para emprender, triunfar y en general tener influencia? Sí, mira, yo estoy de acuerdo que todavía lo que es el género de igualdad todavía no estamos ahí. Y sí es más complejo para las mujeres, pero yo pienso que nosotros tenemos que creer en nosotras, ¿sabes? O sea, yo sé que ahí van a haber momentos difíciles, inclusive yo siento que hubieron momentos donde tal vez no te toman tan en serio, porque a veces pasa eso, pero yo creo que si uno cree en uno y sabe lo que uno vale, que nada te detenga. Y van a haber momentos difíciles, obviamente, eso lo sabemos, pero nosotros tenemos que creer en nosotras mismas, seguir adelante y empezar. Yo siempre, Julio, lo que tú dices es cierto, es si tenemos ideas, empecemos, que no se queden solo en ideas, que no se muera esa pasión. Yo, o también a todos los que se acaban de graduar, que se quieren comer el mundo, les digo, no pierdan esas ganas de quererse comer el mundo y que los acompañen toda la vida. Y a las mujeres que sigan así, que sigan luchando, porque la verdad que para mí la mujer es la base, el pilar de la sociedad, del hogar y cada vez miramos a líderes mujeres en posiciones más importantes, no solo políticas, sino de negocios, y eso muestra de que se puede. Excelente. Así que quiero ahora darle paso a nuestro siguiente invitado, pero vamos a regresar los tres. Tenemos múltiples preguntas y queremos conocer más de la historia, pero quiero darle ahora paso a nuestro segundo invitado y nuevamente, Álida, te agradezco muchísimo por compartir con nosotros y sobre todo darnos cuenta que todos estamos en una misma situación, pero cuando tenemos la capacidad de reinventarnos y seguir luchando por nuestros sueños, siempre se puede. Así que muchísimas gracias. Ahora te paso brevemente al backstage y les muestro un poco sobre el emprendimiento de nuestro siguiente invitado. Así que mi querido Walter Goelke, Walter, yo te conozco desde hace muchos años y recuerdo cuando estábamos trabajando en la misma organización y tú me contabas, si recuerdo que tenías una servilleta donde tú contabas el modelo de negocio, esa servilleta después yo sé que la enmarcabas en algún lugar y yo mismo recuerdo haberte dicho, Walter, pero de verdad vas a dejar ese puesto por un emprendimiento y recuerdo que me dijiste, bueno, o fracaso o triunfo, pero voy a ir con todo atrás de ese sueño. Entonces, cuéntame un poco cómo fue esa decisión, porque tú tenías una posición ejecutiva, tenías una idea. En el momento en que hacemos este emprendimiento, no hablábamos del café como lo vemos ahora. Cuéntame un poco cómo fue esa decisión. Pues no, fue una decisión que la tuve por muchos años. Realmente la idea de este emprendimiento, de estar en el mundo del café, pero no puramente en el de finca nada más, me salió creo que cuando tenía 14 años. 14, 15 años por ahí, que estaba acompañando a mi papá a una finca de café que él nos dejó, que está en Alta Verapaz, muy cerca de Cobán y de Santa Cruz. Y caminando con él, yo vi toda la vida que mi papá sufrió con el café. Creo que a la finca en esos años nunca le sacó un centavo, ¿verdad? Yo siempre miraba que andaba sobre cascaritas de huevo en la finca todo el tiempo, con los precios, con la producción, con todo.
Y miraba que la parte de la problemática era la comercialización, no era tanto la producción, sino que era puramente la comercialización. Y en el café, pues es agricultura, para empezar, es siempre súper arriesgado. Y de ahí, cuando en café, en ese entonces estabas en un commodity, en el cual te dictan el precio de venta y es lo que es, ¿verdad? Entonces empecé a ver y a decir, bueno, me acuerdo que íbamos caminando en la finca y le digo, papá, mira, ¿y por qué nadie vende el café de Guatemala afuera? O sea, todo el mundo lo exporta, pero exportamos una materia prima. Pero nadie ha salido a poner una tostadoría a Europa o a Estados Unidos, o nadie ha salido a poner una cafetería afuera de Guatemala donde hay mercados más grandes y donde se pague por el café. Y me dice, no, es que esos mercados son demasiado grandes, no se puede. Habrá gente tal vez que ha probado, me dice, pero yo creo que es muy difícil y eso no se puede. Y ese no se puede se me quedó muy, muy grabado en la cabeza, se me quedó dando vueltas en la cabeza. Yo, no me convenció el no se puede, creo que fue una respuesta muy, muy en automático, y eso que mi papá no era de los no se puede, mi papá era el de dale y dale. Y después, pues yo oía siempre, antes era muy común oírlo, ahora ya no. Ahora hay otras cosas todavía, otras oportunidades que se escuchan todavía en el decir popular, pero en ese entonces era así, todo el mundo era orgulloso del café de Guatemala, todo el mundo decía que Guatemala producía el mejor café del mundo, pero que en Guatemala se tomaba agua de calcetín y que todo lo bueno se exportaba, y que por qué no se quedaba, y que aquí no se tomaba buen café. Entonces decía, bueno, si no se puede en Europa y no se puede en Estados Unidos, ¿por qué no empezamos en el mercado local? ¿Por qué no empezamos aquí? Y muchas de las respuestas que recibía es porque aquí nadie está dispuesto a pagarte por un buen café. O sea, aquí el mercado no paga bien por eso, siempre te van a dar un precio mal. Bueno, de todas estas cosas me quedé dándole vuelta. Bueno, me fui a la universidad, terminé el colegio aquí, me fui a estudiar al Zamorano, estuve ahí 3 años, luego al Zamorano me fui a la Universidad de la Florida, estuve 2 años y medio, casi 3 en Florida, y ya regresé acá, y a mí el tema de los alimentos siempre me gustó. El tema de lo que tiene que ver con alimentos siempre me gustó, y creo que había otro componente, que es que el tema de crear algo que a la gente le guste, te genera satisfacción. A mí me genera eso mucha satisfacción en cualquier cosa. Entonces, bueno, regresé después de un par de trabajos, estaba a punto de, bueno, empecé un emprendimiento, y hago un paréntesis oyendo la historia de Alida, a pesar de que estamos en industrias completamente diferentes, y obviamente yo no fui a ningún concurso de belleza, pero las historias son muy parecidas. Hay muchas cosas ahí en común. Ahorita oyéndola hablar, súper interesante, y oyéndola hablar a ellas digo, ok, o sea, la verdad que este camino, sea en la industria que sea, tiene muchísimas similitudes. Pero bueno, estaba por empecé a un emprendimiento en el cual lo tuve 5 o 6 años con 2 buenos amigos que siguen siendo buenos amigos hasta el día de hoy. Y ya íbamos creciendo, y poco a poco íbamos, logramos ya llegar a un cierto tamaño, y de repente creo que por falta de experiencia, la parte de administrador que tenías ahí, no administramos bien el negocio en el tamaño que estaba, tomamos muy malas decisiones en un periodo tal vez de 3 meses, 4 meses y mucho, y en esos 4 meses pues se nos destruyó el negocio que habíamos venido montando durante 6 años. Y pues paramos saliendo del negocio, vendiendo los activos, y bueno, fue un fracaso duro, y esos fracasos te dejan, yo no me diría que marcado, pero sí te dejan con miedo, ¿verdad? Empecé a trabajar en esta empresa donde nos conocimos, me gustaba bastante. Por esta empresa me fui a trabajar afuera de Guatemala, estuve 3 años viviendo en México, una muy buena experiencia en un montón de aspectos, ir a México a trabajar, y de la forma que fuimos. Fueron 3 años muy duros, pero tal vez, de muchísimo aprendizaje. Y yo, antes de irme a México,
ya estaba en construcción de un local para empezar a vender café. Mi papá seguía con la finca, hacía otras cosas, pero seguía con la finca y seguía en las mismas, no había habido cambio de la situación financiera de la finca. Y empecé a construir una tienda de café. Me hablan de la empresa que si me quiero ir a México, y yo contesto que sí. Les digo, bueno, ¿cuándo? Casi que pasado mañana. Dije, bueno, y me fui y dejé este emprendimiento de café ahí sin arrancar. Realmente se quedó a medio camino. Estoy en México y estando en México conozco otra empresa de café interesante, ya de un buen tamaño, con un concepto de negocio. Me les acerco a ellos, les platico, los conozco, interesante cómo habían empezado, y en algún momento hablamos de hacer algo en Guatemala y me dijeron que sí, pero que tenían que mandar el café de México para acá, y eso para mí era un no, definitivamente. Yo sí creo fielmente y fuertemente de que aquí tenemos el mejor café del mundo y tenemos todas las posibilidades de casi todos los sabores de café. Y bueno, regreso a Guatemala después de estar 3 años allá. Me ofrecen irme a vivir a Estados Unidos y en ese momento pues tomo la decisión por temas familiares. Tomo la decisión de quedarme en Guatemala y empezar con este emprendimiento, y tuve mucho apoyo de mucha gente para iniciarlo, la verdad, muchísimo. Y entonces empiezo con la construcción, empecé con un socio, estuvimos en el inicio juntos y después la cosa no funcionó, yo me quedé ya solo y abro este lugar en el cual yo tenía fe de que lo podía hacer. Yo tenía muchísima fe de que lo podía hacer, de que sabía cómo hacerlo, que los aprendizajes que había tenido en esta empresa en la que había trabajado me habían servido muchísimo, los aprendizajes que había tenido en México, principalmente de un montón de cosas, me iban a servir muchísimo, y también los aprendizajes que había tenido en este emprendimiento de antes me iban a servir. O sea, sabía que estaba mucho mejor preparado. Y ahí di gracias de no haber abierto este café en el momento que lo iba a abrir, porque creo que no lo hubiera hecho de la misma forma como lo vine a hacer después. Y regreso a Guatemala y era cerca de Navidad y tenía que tomar la decisión de si quedarme trabajando en esta corporación o renunciar y empezar el emprendimiento. Y la verdad que no fue una decisión fácil, fueron varias noches sin dormir. Porque en esta empresa estaba bien, había tenido un muy buen crecimiento dentro de la empresa, había avanzado mucho, me habían ofrecido irme y el día que llegué a renunciar, pues hablé con el dueño de la empresa y tuvimos una conversación larga, como de 3 horas, y en el cual me hizo ver muchísimas cosas. Y me puso un montón de banderas y lo difícil que era y que me quedara en la empresa y que siguiera trabajando ahí y podíamos arreglar muchas cosas. Entonces me la puso más difícil todavía el tomar la decisión, me la puso realmente difícil. Y recuerdo que esa Navidad hice Año Nuevo, yo me pasé pensando todo el tiempo de qué hacía, si renunciaba o empezaba. Pero al final, como el 2 o 3 de enero, dije, no, bueno, ya toca, ¿verdad? Y yo estaba clarísimo de que no podía fracasar, de que una vez que arrancara eso, tenía que ir para adelante, fuera como fuera, y que no podía fracasar porque estaba dejando una muy buena oportunidad laboral, estaba dejando una muy buena posición, estaba dejando una excelente empresa. Entonces tenía la claridad de que no podía fallar. Fue un año, tal vez, un año de mucho aprendizaje del tema de café. Yo no tenía idea de cómo hacer una buena taza de café, de cómo tostar café, de cómo hacer un espresso, un cappuccino, etcétera, etcétera. De esa parte no tenía. Entonces me pasé todo ese año, un poco como ahora desde la casa, aprendiendo a través de internet, aprendiendo a través de cursos, aprendiendo a través de llamar a muchísima gente alrededor de todo el mundo prácticamente, donde iba encontrando quiénes eran los mejores para cada cosa. Y yo tenía un poquito de claridad, decía, bueno, un poquito como vimos la historia ahorita de los textiles y cómo eso migró a una bolsa que pelea con las marcas de lujo. Y yo decía, bueno, tenemos el mejor café del mundo,
ya tenemos la materia prima, simplemente aquí nadie se ha dedicado realmente a transformar esa materia prima. Tenemos un mercado que ya es bastante grande. Tenemos un mercado desabastecido de lugares donde ir a tomar buen café. Y ya se oía la bulla todo el tiempo de la marca verde grandota, de que todo el mundo cuando viajaba iba ahí. Entonces ya se oía, ya se miraba la necesidad de eso acá. Yo sabía que había varias gente como que pidiendo la franquicia, pidiendo la marca, pero tenía claridad también de que por la industria en la que había estado, que se iban a tardar tal vez unos 2 o 3 años más o 4 años más en venir, porque Guatemala no iba a ser un mercado prioritario para ellos. Entonces dije, bueno, ¿es cuándo? Es ahorita. Si no se hace ahorita, no lo voy a hacer. Y tuve mucho apoyo de mucha gente que me dijo, dale, ¿verdad? Y entonces, bueno, lo empecé a pensar, a ver equipo, a aprender a tostar, a aprender a diseñar tiendas y aprender todo lo que era relacionado ya puramente a cómo vender una taza de café. Y la meta era vender la mejor taza de café posible en Guatemala para los guatemaltecos. Esa era la etapa 1, ¿verdad? Y eso era súper importante. Y era no solo la taza de café, sino que el lugar donde lo hiciera tenía que poder competir con cualquier otro lugar de cualquier otra parte del mundo. Y el servicio que se diera también tenía que ser un servicio lo mejor que yo lo pudiera hacer. O sea, básicamente yo me enfoqué en ese entonces en 3 cosas. Uno era decir, la ambientación tiene que ser muy buena, el servicio tiene que ser muy bueno y el producto tiene que ser muy bueno. Esas 3 cosas tengo que aprender a cómo hacerlas y eso tengo que ver cómo de aquí a 8 o 9 meses tengo que ya ejecutarlo e implementarlo. Y esa fue una etapa súper bonita, fue una etapa de mucho aprendizaje, fue una etapa de mucho soñar, fue una etapa de mucho imaginarse de todo. Y cuando abrimos, pues yo creo que hicimos un muy buen trabajo. Tuve mucha gente que se acercó, que apoyó, que ayudó. Llegó un momento en el que sí tuve que contratar al que me ayudaba porque ya el día no me alcanzaba y esta persona también me dio muchísimo apoyo. Y finalmente la apertura de la primera tienda fue súper curiosa, de las cosas que le pasan a uno cuando a uno le toca hacer de todo. Abrí y cerré la tienda creo que 4 veces. Abría y tenía un cortocircuito y todo se iba y se quemaban los cables y si ya todo volvía a cerrar y volvía a abrir y el sistema de cobro no funcionaba, entonces volvía a cerrar. Bueno, así fue, pero la cosa es que finalmente logramos abrir a principios de noviembre, ya logré abrir definitivamente. Y fue una experiencia súper interesante en muchos términos. El primer día me recuerdo que vendí 18 quetzales, ¿verdad? Vendí 2 expresos. Que esos son $2 para más o menos $2 y centavos. Por ahí. Por supuesto que cuando cerras el primer día y bajas la persiana, o se cierra la cortina, te preguntas 2000 veces por minuto qué estás haciendo ahí. ¿Va? ¿Por qué dejaste lo que tenías y qué estás haciendo ahí? ¿Va? Pero bueno, hoy tengo clarísimo que es parte de, porque todos los emprendimientos que he arrancado en algún momento llego a esa pregunta, ¿verdad? Y es siempre 2 o 3 noches sin dormir y esa pregunta dando vueltas en la cabeza de ¿para qué me metí a esto? ¿Verdad? Pero fue interesante porque me acuerdo que la primera persona que entró pidió un expreso y al segundo día lo vi regresar con otro amigo. Yo me puse en la caja. Yo me acuerdo que los primeros tal vez 20, 30 días por ahí yo me puse en la caja porque era donde más contacto se tenía con el cliente. Y entonces fue muy gratificante ver a esta persona que regresó con un amigo y le dijo, mira, aquí fue donde te dije ayer que me vine a tomar una taza de café y está espectacular. Entonces dije, ok, qué bueno. Y entonces esta persona empezó a llegar todos los días y la persona que había invitado de amigo empezó a llegar todos los días y así poco a poco yo miraba que la gente que entraba volvía a regresar y eso es lo que te puede demostrar si vas en un buen camino o no vas en un buen camino, es la recompra, la revisita, ¿verdad? Ahí sabes si más o menos vas haciendo algo bien o no. Y así se fue dando y la venta pues fue creciendo. Creo que ya yo abrí el
14 de noviembre del 2004, fue la fecha exacta en la que abrí. Y ya en diciembre vendí el doble que en noviembre, y en enero vendí el doble que todavía no era mucho, pero eran crecimientos de al doble. Entonces decía, bueno, todavía esto no me alcanza, pero la cosa va. Y de repente empezaron a llegar más gente, empezó a llegar gente más joven, y después los papás llegaban porque me decían, voy a ir a este lugar donde mis hijos vienen a pasar todas las tardes y me piden dinero para venir todas las tardes, entonces tengo que venir a conocer. Y así poco a poco el lugar se fue dando a conocer, y había momentos en que teníamos una cola enorme afuera. La gente se sentaba en la banqueta, ya no cabíamos adentro. Y era... Y tal vez para hacer un contexto, Walter, porque nos ven personas de muchos lugares. No estabas en un centro comercial o en un lugar de alto tráfico porque no te daban la credibilidad de ser ese nuevo negocio. Cuéntanos un poco de eso, porque fue en un lugar muy particular donde empezaste. Sí, gracias, porque sí, creo que es muy importante. Cuando empecé con la idea, empecé a escribir a todos lados, empecé a escribir a todos los centros comerciales, empecé a escribir a todos los locales donde yo miraba que podía ser interesante hacer, y no me contestaban. O si me contestaban, me decía, ¿y usted qué quiere hacer? Mire, quiero poner un café. Y me decían, no, fíjese que kiosquitos de café ya tenemos una cola aquí de 20, gracias, no nos interesa. Y yo, no, es que no quiero hacer un kiosquito de café, les decía, quiero hacer algo diferente. Y llamé a todos lados. Yo creo que, sin mentirte, Julio, hice fácil unas 500 llamadas para pedir lugares. O no me respondían, o simplemente me contestaban, no, gracias, ya tenemos muchos, ¿verdad? Y finalmente, después de estar insistiendo con una persona con la que estaba en la corporación donde yo había estado antes, me mandó con el gerente de esa área, y le hablé y me dice, mira, te voy a ser honesto. Me dice, lo que pasa es que nosotros ya sabemos que en temas de comida, las franquicias son las exitosas, los negocios de Guatemala no tienen éxito, entonces no nos interesa porque tiene mucha rotación, y eso estar cerrando locales no es bueno. Y yo ya sabía que quería hacer las cosas bien. O sea, como te dije, yo tenía que sorprender a los clientes en esas 3 áreas que te mencioné, pero cuando me contestó eso, fue como un empujón todavía más duro. Yo dije, ok, no solo tengo que hacer las cosas muy bien, sino que las tengo que hacer con excelencia, y lo tengo que hacer mejor que las franquicias de afuera. Y esto se tiene que ver como una franquicia, y tiene que funcionar como una franquicia, porque es lo que la gente quiere ver. Porque obviamente el centro comercial hacía eso porque obviamente era donde la gente entraba o no entraba, ¿verdad? Entonces dije, este es el público, si el público quiere una franquicia, pues yo voy a hacer que esto parezca como una franquicia. Y eso me hizo tomar la decisión de hacer un montón de cosas más con excelencia, y todos los touch points, hacerlos como que esto pareciera que venía de afuera, y ya todo estaba hecho. Entonces era hacer el azúcar brandeada, los vasos, las tazas, las imágenes, o sea, todo, compararme con las franquicias realmente, y dar ese brinco más arriba y hacerlo mejor. Y funcionó, ¿verdad? Funcionó, todo el plan se hizo así, y todo lo pensé hacerlo así. Pero lo que no pensé era la pregunta a la respuesta. No tenía la respuesta para la pregunta de dónde es esta franquicia, ¿verdad? Y entonces ese día yo fui te toca hacer de todo, tostaba el café, llevaba el dinero, llevaba los insumos, llevaba todo, y dejé la caja, y cuando regreso viene una persona que trabajó conmigo muchísimos años, y me dice, mire, hoy me preguntaron que de dónde es esta franquicia, y yo no supe qué decirle. Entonces le dije, pues qué interesante. Digo, ¿sabe qué? Dígale que es del norte, ¿va? Pero ¿cómo así? Usted solo dígale que es del norte. Y entonces la gente entraba, y yo estando en la caja me preguntaba, mira, ¿y de dónde es esta franquicia? Yo, desde el norte. Ah, qué bueno. O sea, lo único que la gente quería oír en ese entonces era que era una franquicia. Realmente no, la pregunta de dónde es no era la importante, sino que era, ¿es esto una franquicia o no? ¿Verdad? Bueno, y de ahí pues ya los números empezaron a verse, ya la tienda empezó a ser rentable, y después de un tiempo dije, bueno, ya toca crecer, ¿verdad? Yo ya sabía que había un grupo interesado en la franquicia de la empresa verde, y sabía que ese grupo sí se le iban a dar, y que era un grupo que tenía todo para hacerlo muy bien.
por lo que había visto en México con la franquicia de Starbucks, yo ya sabía más o menos qué grupo iban a encontrar aquí y a quién se lo iban a dar. Y cuando me enteré que este grupo estaba interesado, dije, bueno, me tengo que apurar, tengo que empezar a crecer. Puse la segunda ubicación en un lugar que desde que di el down payment, me acuerdo, para que me apartaran el lugar, yo estaba mucho detrás del lugar porque la zona me interesaba, pero cuando di el cheque, segundos antes de darlo, yo era así como, este cheque no lo tengo que dar, ¿verdad? Este no es el lugar. Y cuestión que en el anterior, perdón, y a tu pregunta me desvié, no conseguí lugar en centros comerciales. Entonces un amigo me llamó y me dijo, mira, yo tengo este lugar en la zona 14 y te puedo dar, me sobran 140 metros, te los puedo dar. Y era en esta esquina que era un poco extraña, que no era centro comercial, no era local comercial, no había mucho parqueo. Fui a hacer todo lo que había aprendido antes del tema de los negocios y todo salió negativo. O sea, todo era así como, este no es el lugar. Pero cuando entré, sí sentí algo, no sé, sentí una buena... Y además yo sabía que el negocio tenía que empezar de arriba. Los negocios generalmente es más fácil, subirlos es muy difícil. Te estoy perdiendo, Walter. Solo te voy a bajar y subir de la transmisión para restablecer. No, ahí te estoy. Lugares ahora te vuelvo a escuchar. Solo voy a bajarte y subirte para restablecer. Dame 5 segundos y listo. Veamos ahí. Súper. Disculpa. Ok. Súper. Internet aparenta estar bien. Sí, si no nos dejaste en lo más emocionante ahí. Pues mira, sabía que tenía que agarrar ese lugar, que, o sea, tenía una buena, no sé, tenía una buena energía el lugar y tenía que abrirlo, ahí tenía que empezar a abrir, tenía que ya hacerlo para poderle demostrar a la gente qué era lo que quería hacer, porque en palabras no lo lograba transmitir. Finalmente abrí el lugar, como te decía, y cuando ya invité a los dueños de centros comerciales a conocerlo, ya entendieron qué era lo que quería hacer y me dijeron, bueno, no, sí, esto es otra cosa. Entonces, no, ahora sí podemos hablar y ahora aquí, ahora allá. Bueno, abrí este segundo lugar y cuando di el cheque, como te decía, dije, no sé, me estoy equivocando. Y no seguí mi intuición, y la intuición no era así porque venía de nada, sino que era... Los negocios que estaban cercanos no eran afines a. Era una ubicación también donde el fin de semana no hay mucho tráfico. Entonces sí, la intuición venía respaldada tal vez por una realidad que no quise ver porque me emocioné y se me metió en la cabeza que tenía que crecer, ¿verdad? Y eso es un poco lo que hemos hablado en temas anteriores y en discusiones anteriores, en presentaciones que hemos tenido, Julio, de que la verdad que cuando uno se enamora de una idea, es peligroso, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando platicábamos en ese momento, tú estabas muy entusiasmado con la idea. Recuerdo que habías puesto una tostaduría espectacular y me decía, yo te decía, ¿cómo vas? O sea, bueno, si no logro esta meta, lo cierro a fin de mes. Y yo recuerdo haberte preguntado al final del mes cómo te había ido y tú me dijiste algo como el 97%. Yo recuerdo haberte dicho, bueno, pues buenísimo, ¿vas a seguir? No. Entonces, ¿para qué me puse la meta si no es 100 o nada? Y tú dijiste una frase que me marcó, la suelo decir mucho. Tú me dijiste, los negocios hay que quererlos, pero no hay que amarlos porque el amor es ciego. Y si no puedo tomar estas decisiones ahora, voy a perjudicar el crecimiento futuro. Y eso creo que sin duda fue un momento trascendental porque fuiste consistente con eso y después empezó un crecimiento, yo creería, exponencial. Porque me encanta que estás contando esta historia de origen, porque hoy vemos una marca que es de clase mundial, que está en todos lados, que compite contra cualquiera del mundo, pero no vemos que
empieza como una idea, empieza con esos retos y creo que y pasaste inclusive para esas personas, ya has tenido socios, has tenido un crecimiento importante, pero que se debe a esos ingredientes iniciales. ¿Qué pasó después? Porque después empieza un periodo exponencial, creería yo, que empezaste un crecimiento importante, ya estabas ya esos centros comerciales te daban las puertas abiertas. Cuéntame qué pasó en esa etapa de rápido crecimiento. Ok, bueno, después de pasar estas, y sí, como decís, yo creo que hay decisiones que uno tiene que tomar y tienes que ser frío para tomarlas. Y esto fue esta segunda ubicación. Dije, bueno, si en 2 meses yo no estoy en situación de break-even, me voy. ¿Por qué? Porque ya tengo una ubicación que la tengo abarrotada de clientes, gracias a Dios, que funciona. O sea, que el concepto funciona. Si aquí no me funciona es porque me equivoqué, ¿verdad? Y al segundo mes, efectivamente, llegué a 98% para estar en break-even de la meta que me había puesto, pero dije, no, esta era la meta, era esto, y la cierro. Y cerrándola ahí, pasé esta ubicación a Pradera Concepción, que era el centro comercial de esa época. Conseguí una buena ubicación, después de otras 1000 llamadas, conseguí la ubicación que quería y funcionó mucho mejor de lo que hubiera funcionado esta otra en todo el momento. Entonces hay que tomar esas decisiones. ¿Qué pasó después, digamos, de esa etapa de nacer, de existir? Pues sí, empezó una etapa de crecimiento. Siempre he tenido la suerte de que me han acompañado buenos socios, ¿verdad? En ese entonces entraron socios que me acompañaron, que siguen acompañando. Estos socios siguen. Han sido excelentes socios, excelentes personas que te ayudan a crecer, te ayudan a entender el mundo de los negocios, te ayudan a entender un montón de cosas. Y fuimos creciendo y se empiezan a poner las cosas un poco complejas, porque creo que nos fuimos. Es de una forma, y luego pasas a 4, 5, 6, 8, es de otra forma, y luego llega un momento en el que uno está trabajando, pero es como un tiempo que lo pasas debajo de agua, ¿verdad? O sea, cuando llegas a ese tamaño, como que te metes debajo de agua y pasas debajo de agua mucho tiempo y volvés a salir adelante. Y es una etapa un poco arriesgada y es una etapa un poco peligrosa y es una etapa de mucho nerviosismo. En nuestro caso fue de tener 7 ubicaciones y yo sabía que teníamos que llegar haciendo números y viendo, teníamos que llegar como a 21 ubicaciones para volver a salir debajo del agua, porque estás trabajando más, pero estás ganando mucho menos o no estás ganando. Y son esos dolores de crecimiento de la adolescencia, ¿verdad? Las empresas pasan casi que por las mismas etapas que los seres humanos. Y esa fue una etapa pues de crecer y es difícil porque vas metiendo más gente adentro de la empresa, entonces al principio uno toma todas las decisiones y uno decide y uno hace y uno pone, entonces todo va en línea, pero conforme se empieza a unir más gente, la administración se empieza a volver un poquito más compleja, todavía no tenés una cultura definida, todavía no tenés procesos definidos, entonces cada mente entra y cada mente entra con ganas de apoyar y de hacer crecer las cosas. Y eso es muy, muy importante, es ese equipo de gente inicial. Para mí fue maravilloso, pues tuve la suerte o Dios me ayudó con acercarme un grupo de gente excepcional, con el que trabajamos muy bien, con el que pasábamos largas horas en las oficinas y además de estar trabajando todo el tiempo duro y todo el tiempo viendo de dónde sacábamos dinero, pero fue gente con la que hicimos amigos, con la que convivíamos, gracias a Dios, súper bien. Entonces estar en la empresa era agradable, ir a trabajar era agradable, era duro, habían penas, habían pleitos, había de todo, pero era súper agradable ir a trabajar. Fuimos creciendo, llegamos a tener 19 tiendas operando y se nos acercó CMI, se nos acercó gente de Pollo Campero en ese entonces, ya se nos había acercado en el 2007 para decirnos que les gustaba lo que habíamos hecho y que si queríamos entrar en sociedad con ellos o venderles la empresa. En esa oportunidad dijimos que no. Se nos acercaron nuevamente en el 2010
y ahí tal vez ya mi análisis fue un poco diferente. Habíamos pasado el 2007, el 2008, el 2009, que fueron años súper difíciles, pero súper interesantes, de que hicimos 10,000 cosas para mantener la empresa a flote, ya veníamos saliendo, pero en ese entonces yo vi la fragilidad que tiene, ahí tal vez empezábamos a hacer Gacela, y vi la fragilidad que todavía tiene una Gacela, y además ya había total claridad de que venía Starbucks, había total claridad de que venía Dunkin' Donuts, McCafé ya estaba creciendo, y otras empresas de aquí que hacen las cosas muy bien, empezaron a poner la competencia y la cosa fue más rápida. Y en ese momento dije, ok, somos la única empresa que realmente depende de esto. Todas las demás empresas que están aquí son como que el bebé chiquito que está creciendo y tienen una mamá que los está jalando. Nosotros somos los únicos. Creo que hemos hecho las cosas muy bien. En ese momento éramos la quinceañera bonita del mercado porque de todos lados nos llamaban para decir que fuéramos a poner un barista. Nos llamaban de El Salvador, nos llamaban de Honduras, nos llamaron de Colombia, nos llamaron de varios lados para ver. Y siempre estuvo la decisión de nos volvemos franquicia o no nos volvemos franquicia, pero la decisión al final siempre paró siendo que no. Entonces, en esa vez creo que pues, analizamos diferente, vimos diferente. El sueño final de barista era, como te dije, etapa 1 era para Guatemala, para los guatemaltecos, el mejor café, lo que se produce aquí. Y etapa 2 es, tenemos que salir al mundo, ¿verdad? Y esa ahí está todavía. Esa para mí es una que me empuja muchísimo todavía por tema de tamaño, por tema de ventas, por tema de crecimiento y por tema de demostrarnos a los guatemaltecos de que podemos hacer las cosas igual de bien que la gente de afuera. Yo creo que hoy por hoy ese tabú ya se está rompiendo. Yo creo que en Guatemala hay gente excepcional, hay empresas excepcionales, hay empresas que operan aquí, que son ejemplo a nivel mundial de cómo operan. Hay emprendedores increíbles que nadie los conoce, que nadie los menciona, tal vez porque no tienen marcas al público o porque no operan aquí, operan en otro lado, pero yo creo que hay muchísimo talento y mucho empuje. Entonces esa era la segunda etapa y dije, bueno, con esta empresa vamos a poder hacer esto. Ellos están en una etapa de crecimiento internacional, íbamos a blindarnos un poquito de poder hacer más, ¿verdad? Más rápido y eventualmente de salir. Y se tuvieron muchísimas conversaciones y muy buenas y ahí aprendí, que fue de parte de ellos, que fue buenísimo. Dijo, antes de ponernos a negociar, veamos si queremos ir al mismo puerto, si queremos ir al mismo destino. Porque si queremos ir al mismo destino, esta sociedad va a ir bien y le vamos a encontrar la forma de cómo. Pero si no estamos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo a qué destino queremos llegar, mejor no hagamos nada. Y bueno, finalmente se hizo. Fue una etapa interesante, fue una etapa de mucho aprendizaje, fue una etapa de crecimiento, fue una etapa de tener mejores prácticas de las que traíamos. Algunas, no todas, algunas creo que ya las traíamos muy bien. El equipo que había estado con nosotros había hecho un trabajo excepcional, la gente que me acompañó en el principio. Y aquí aprendimos un montón de cosas. Y pues recientemente cambiamos de socio, ¿verdad? Hace pocos meses cambiamos de socio, entramos con una sociedad nueva y que yo creo que realmente Dios nos ha ayudado porque las personas que han venido entrando en el momento que han venido entrando ha sido para algo bueno, ¿verdad? Ha sido para algo muy bueno y yo creo que ahorita con la empresa que estamos, que era un negocio nuevo para ellos y nos cae el COVID encima, entonces ha sido una etapa súper interesante en la que tal vez estos primeros meses del COVID yo volví a sentir esa energía del emprendedurismo en el que no había nada escrito, en el que estábamos aprendiendo una empresa de la otra, pero en el que tocó reaccionar como todas las empresas. Y estos meses de marzo, abril, mayo, parte de junio creo que fueron súper intensos, de largas horas como al principio y de mucho bueno, tenemos que hacer, tenemos que planear poco,
sin salirnos de lo que ya sabemos que somos, sin salirnos de la esencia que traemos, pero tenemos que accionar y rápido. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y con mucha libertad, porque era una etapa de reacción. Y pues duro, yo sé que ha sido duro y somos una de las industrias más golpeadas ahorita. Todo el mundo que está en restauración está súper golpeado, ¿verdad? Todos han hecho un esfuerzo de una forma o de otra y han buscado diferentes canales de cómo sobrevivir, porque básicamente ese es el juego que estamos ahorita, es sobrevivir. Pero ahí vamos, estamos con autoservicios que gracias a Dios teníamos, estamos con servicio a domicilio, que son canales que nos han mantenido operando, que nos han mantenido vendiendo, que son canales que pues cada uno tiene sus peculiaridades y sus aprendizajes y sus rentabilidades de diferencia que el canal de mesas, que era nuestro canal fuerte, que es casi que el canal fuerte de todos los restaurantes. Son pocas las marcas que están diseñadas para trabajar a distancia. Digamos que solo son cocinas y salen afuera. Todos los demás, pues te puedo decir que la estamos pasando duro, pero con muchos ánimos y con mucho aprendizaje de estos meses, con muchos cambios, de ver que uno siempre tiene capacidad de ser más eficiente, uno siempre tiene capacidad de dar una milla más, ¿verdad? Es algo como los corredores, que yo creo que uno tiene que aprender y decir, ok, falta una milla, pues la corro. Y si al llegar a esa milla no, faltaban 2, pues las corro, ¿verdad? Y de no rendirse. Y yo creo que el guatemalteco es muy resiliente para ese tema. Yo creo que la gente es valiente, ¿verdad? Y es resiliente. Somos un país o una cultura, creo que bastante resiliente. Pero ese ha sido un poquito aquí hasta donde estamos ahorita, y ahorita pues con muchos planes a futuro. La verdad que la visión está puesta en el futuro. Ahorita tenemos claro que tenemos que tomar lo que venga de la mejor manera posible y trabajar muy duro para salir de esto, y vamos a salir fortalecidos. Tenemos una frase muy clara que dice, bueno, vamos a ser parte de la solución, y vamos a hacer todo lo posible nosotros para ser parte de la solución. Parte de eso dijimos, ok, vamos a mantener a toda la gente en planilla, no vamos a desplazar a nadie, por lo menos por razones de estar ahí. Vamos a poner nuestro granito de arena, vamos a mandar mensajes inspiradores, vamos a seguir tratando de operar con nuestra gente donde podamos operar de la mejor manera posible. Este año toca lo que toca, y parte de lo que toca este año es cómo vamos a hacer el año entrante, 2021, 2022, 2023, para recuperar este año, para crecer, y para ir con todo para adelante, con todo y con todos. Me encanta siempre la historia y sobre todo compartir contigo por la generosidad de cómo compartes la historia. Siempre me he disfrutado escuchar cada una de estas, y sin duda tengo preguntas que quiero ahora hacerle a ambos. Así que voy a invitar también a Álida para que podamos conversar. Y antes de ello, lo que quiero también es contarles qué es lo que viene la otra semana. Siempre tenemos nuevos temas. La otra semana un tema espectacular. No se lo pierdan, la nueva investigación de mercados. Hablaremos qué estamos haciendo para entender al consumidor digital con 3 expertos en data science, en analytics y sobre todo cómo hacer investigación en este mundo de hoy. Tendremos a José Cont, él es el director ejecutivo de iLifeBelt, autor también de Protagonistas del Futuro. Tendremos a Diego Anzueto, que es el CEO de DDI y también Máster en Business Intelligence de INCAE, y a Franz Heidecker, que es experto en ciencia de datos. Así que no se pierdan esta sesión la otra semana en este mismo lugar, donde veremos cómo entender al consumidor actual y futuro. Entonces, quiero hacerles alguna pregunta general para que me cuenten. Creo que sin duda hemos hablado de cómo crear una organización que trasciende, y en ese trascender también está cómo formar una cultura organizacional de excelencia, y ambos han tocado ese tema. ¿Qué le recomendarían a las personas que nos escuchan de cómo formar una cultura organizacional de excelencia?
Álida, ¿cuáles serían tus consejos para formar una cultura que trascienda y que además modele esa visión de fundador? Mira, yo creo que es uno dar el ejemplo. Yo creo que eso es lo más importante. Por ejemplo, nosotros tenemos un brazo que es nuestra fundación que se llama Héroes de Maíz y estamos tratando de evitar todo lo que es el plástico de un uso. Y empezamos dentro de la empresa. O sea, dije, si queremos realmente crear este movimiento, ¿qué vamos a hacer? Yo me daba cuenta que, por ejemplo, en la hora de almuerzo se salía, la gente iba a comprar tortillas a los puestos y cada uno traía una bolsita. Y paramos haciendo una salida en grupo a un bosque en Guatemala, a ver todo eso y empezamos a decir, ok, tiene que empezar de aquí. Si queremos estar haciendo esto en nuestra fundación, tenemos que nosotros empezar desde adentro. Y es ahí donde todos empezaron a traer sus tortillas, para poner sus tortillas en tela. Tratamos de usar nuestras botellas, nuestros pachones para no usar el plástico. En fin, yo creo que todo se empieza de adentro y uno tiene que dar el ejemplo, ¿verdad? Para poder crear la cultura que tú sueñas tener dentro de tu empresa. Buenísimo. Walter, y sobre todo que también tú tienes ya nuevos socios, ¿cómo haces para transmitir esa cultura en general a los demás? Bueno, yo creo que esto es un trabajo de muchísima gente, ¿verdad? Sí creo que es el ejemplo y uno en lo que hace, si uno se va a tirar de emprendedor, uno se tiene que preparar muchísimo en lo que va a emprender. Yo creo que muchos de los emprendimientos que decías, creo que el 95% fallan, muchos creo que es porque no te preparaste lo suficiente. Realmente no, uno se tiene que volver experto en lo que hace, o bueno, tratar de tener el mayor conocimiento de lo que uno hace y de ver que realmente el mercado esté preparado que haya un espacio en el mercado, y eso hay que dedicarle tiempo también y todo, pero uno se tiene que, ¿cómo creo yo que uno puede dar el ejemplo? Es conociendo su mercado, conociendo lo que uno hace, sabiendo de lo que estás haciendo, y como decía Lía, trabajando a la par de la gente y tratando de trabajar lo mismo que ellos trabajan o más. Y el tema de cultura, pues es un tema creo yo, de aceptación, ¿verdad? De decir, esta es la forma en que se hacen las cosas, ¿verdad? Esto trae un trasfondo, las culturas no salen de la nada, ¿verdad? Y juntar las dos culturas, por ejemplo, la que trae Barista ahorita y el equipo de Barista con la nueva empresa con la que estamos, es un tema sí, yo creo que de apertura, de confianza, de confiar que la cultura que tiene la gente con la que te estás juntando tiene una razón muy buena de ser, y de estar abierto al cambio. Yo creo que estos cambios culturales a mucha gente le cuestan mucho. Yo no soy la persona más abierta del mundo para el cambio, hay cambios que me cuestan, pero ya me he dado cuenta que puedo adaptarme cuando les encuentro lógica o cuando los entiendo, ¿verdad? Y trato de entenderlo lo más rápido posible y de encontrarle la lógica lo más rápido posible, y de ahí pues estar con la gente y estar viendo que las cosas se hagan de acuerdo a cómo se deben de hacer, y estar acompañando y oyendo y viendo y estando, respirando y viviendo en el negocio y con la gente, y ver que las cosas se estén haciendo como deben de ser, ¿verdad? Un poco por ahí, pero ese es el tema de la cultura. Sí, es con ejemplo, es con aceptación y es con buenas intenciones. La cultura tiene que tener buenas intenciones detrás, y la gente lo para absorbiendo y lo para viviendo. Y ahora una pregunta a ambos también: ¿qué recomendación darían para buscar buenos socios? Porque esta es una pregunta que tenemos en todo momento. ¿Será que esto es algo que hago solo o es algo que hago acompañado? ¿Qué recomendaciones darían para tomar en principio esa decisión si tener socios o no? ¿Y qué deberíamos de considerar si la decisión es sí, voy a tener socios? ¿Qué debería buscar en estas personas que me acompañen en el viaje?
Listo. Yo creo que igual te puede dar mejor consejo con lo que estoy escuchando. Yo no he tenido tan buena experiencia cuando he tenido socios. Yo creo que como somos humanos, ¿no? Las personalidades, las visiones, yo creo que uno, como Walter mencionaba, la confianza y creo que ir hacia el mismo destino, eso debe ser bien importante. Y si no es socio, tal vez crear un buen equipo, ¿no? Saber cuáles son tus debilidades, porque todos no somos expertos en todo, entonces ver qué personas necesitas en tu equipo que tienen esos atributos que tú no tienes. Pero yo creo que en sociedades Walter va a dar un mejor feedback que yo acá. Pues yo he tenido varias sociedades, gracias a Dios la gran mayoría buenas, tal vez una que no fue tan bien, pero las demás han sido, el negocio no funcionó, pero sigo de gran amigo de los que fueron mis socios, y otros, pues ahí estamos, y también fueron muy buenas experiencias todas. Yo creo que tal vez el primer error que uno comete es asociarse con el amigo, ¿verdad? Ese yo creo que es el primer error que uno comete. El socio no forzosamente, el amigo no forzosamente tiene que ser un buen socio, puede ser un excelente amigo, pero no puede ser un buen socio, o puede no ser un buen socio. Yo he tenido suerte en los últimos años, la empresa ha tenido suerte de que los socios pues nos han buscado, han sido muy buenos socios, gente que más que demostrado que son muy buenos para hacer negocios y gente, pues empresas muy correctas, empresas muy pujantes y muy correctas. Yo creo que si vas a buscar un socio, tiene que ser por las razones correctas. Uno, porque realmente lo necesitas por alguna habilidad que él tiene, ¿verdad? El socio no lo debería escoger por habilidades y no por afinidades, ¿verdad? Y también porque el destino al que se quiere llevar el negocio es compartido, ¿verdad? Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar y es decir, ok, ¿a dónde queremos llevar el negocio? Y estarlo revisando continuamente y decir, ok, allá queremos ir e ir ajustando para que los dos estén viendo al mismo horizonte. Porque cuando uno de los dos o tres o la cantidad de socios que sean, uno está viendo en un horizonte, el otro está viendo en otro, ahí empiezan los problemas serios, ¿verdad? Que tenga habilidades que cubra las debilidades de uno, creo que es importante. Que sean personas que ven la vida de cierta forma similar a uno en cuanto a principios y ética de negocio, de empresa, creo que también es bien importante. Pero al final siempre es tirar la ficha al aire con un socio. Yo sí creo en las sociedades, creo que las sociedades son buenas cuando se buscan por las razones correctas y cuando la meta es revisada, aceptada y también uno cuando va a entrar en sociedad con alguien, no tiene que entrar claro que las cosas no siempre o casi nunca o pocas veces van a ser como uno cree que deben de ser y hay un tema bien importante. Yo creo que cuando se entra a una discusión en cualquier tipo de sociedad, uno tiene que estar buscando el entendimiento, no el defender una postura, ¿verdad? Porque el momento en que uno está defendiendo una postura, ya la comunicación se cerró, ya se está hablando por hablar, ¿verdad? En cambio, cuando se está buscando la comprensión y se está buscando el entendimiento y uno está abierto a oír a la otra persona y oír lo que él tiene que decir con total apertura y con total posible aceptación de que él tiene la verdad y no uno, generalmente nadie la tiene, pero que él tiene más razón que uno y sus razones están bien fundamentadas y superan a las mías. Tengo que aceptar y tengo que tener razón, entonces vamos para allá. Pero eso es bien importante. Yo veo miles de discusiones donde la gente lo que está defendiendo es una postura y eso es perder el tiempo, ¿verdad? Y ahora hay una pregunta que hacen acá, pero la quisiera complementar con dos preguntas. En ambos casos, ustedes tuvieron desde el inicio un gran foco hacia la marca y creo que fue en parte el éxito que, pues yo recuerdo, Walter, desde el principio me hablabas de la marca tal cual
tal cual ya existiera esa franquicia y le pusiste mucho énfasis a la marca y a los detalles. Y creo que es el mismo caso con Álida del tema de la marca. Esa sería mi primera pregunta relativa a ¿qué le recomendarías a emprendedores con respecto a la marca? ¿Qué deberían considerar cuando van a empezar su emprendimiento? Y la segunda pregunta tiene que ver con recursos. Hay acá una pregunta del financiamiento. ¿Cómo hago para iniciar cuando no necesariamente tengo todos los recursos con aquellos que quisiera empezar? ¿Qué piensas tanto de la marca como de los recursos para empezar? Álida, creo que se nos cayó, ¿verdad? Sí. Ok. Pero estás con la frase del año, estás en mute. ¿Sí me escuchas? Sin batería, pero... Julio, ¿me escuchas? Sí. Ahí está. Álida, por favor. Repetir, perdón. No está la conexión. Si quieres, mira, sí, de la marca, yo creo que... Está dando feedback, pero ahora pongo en mute a Álida y ahí se va a escuchar perfectamente. Así que ahora te bajo y te vuelvo a subir, Álida, para que, si quieres, Walter, empieza tú. Ok, gracias. Pues sí, el tema de la marca yo lo tenía clarísimo, que teníamos que construir una marca. Yo creo que el poder de las marcas es impresionante, es valiosísimo. Ese es un tema que hay que aceptarlo, hay que entenderlo, hay que estudiarlo. Las marcas son súper poderosas y uno puede producir y producir es bastante más fácil, ¿verdad? O sea, los sistemas productivos, una vez que se aprenden, se afinan, ahí están, ¿verdad? Pero el crear marcas es algo muchísimo más vivo. La marca siempre está expuesta a mejora o a empeorar. Las marcas hay que cuidarlas muchísimo. Hay que pensar en ellas, hay que diseñarlas, hay que generarles estrategias y hay que vigilarlas, ¿verdad? Y hay que transmitirle bien, creo yo, a toda la empresa, a todo el equipo que esté detrás. Hay que mantenerlos siempre claros de qué es la marca, para qué existe. La marca debe tener un porqué, pero principalmente debe tener un para qué. Y hay que construirle ese marco de referencia en el cual ese es donde la marca se mueve. Esos son los lineamientos que tiene la marca. Y para salirse de ese marco de referencia, hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que ver si es el momento para salirse de ese marco o no. Y si se toma la decisión, pues se amplía o se corre, porque las marcas están vivas, porque conviven entre nosotros. O sea, las marcas pasan a ser parte de nuestras vidas. Nosotros amamos o odiamos una marca. Las marcas siempre son emocionales. Se deben de trabajar y planificar con la razón, pero se convierten en algo emocional. Entonces hay que tener claridad de que construir marcas toma tiempo, de que construir marcas toma esfuerzo. Las marcas requieren de detalle, requieren de cariño, requieren de cuidado y requieren de muchísima planificación y de muchísimo seguimiento, ¿verdad? Entonces sí, yo cuando empecé barista, yo sabía que lo que estaba haciendo era una marca de café, ¿verdad? Y que iba a ser una marca de café que se iba a relacionar con buen café, porque podía haber hecho una marca de café que se relacionara con mal café también o con precio, ¿verdad? Pero mi decisión en ese momento era, por todo lo que ya hablamos antes, era voy a hacer una marca que se relacione con buen café, con una buena taza de café, y que después esa taza de café pueda migrar a supermercados, pueda migrar a bebidas, pueda migrar a algo, porque la marca significa algo, dice algo, transmite algo. Si tu marca está sana, la gente te va a recibir en otros productos relacionados con
Si tu marca no está sana, pues lo vas a empezar a ver en tu estado de resultados, y también va a ser mucho más difícil empezar a moverla en alguna cosa que esté muy alejada, o no, un tanto alejada del core de tu marca. Entonces sí, hay que ponerle muchísima atención a la marca desde el principio. Y la segunda pregunta era ¿cómo empezar cuando no tienes todos los recursos? Porque no siempre tienes todos los recursos para arrancar. ¿Qué recomiendas? Hay varias alternativas, ¿verdad? Yo creo que hay varias alternativas. Una es financiamiento, ¿verdad? Que se vale. Otra es buscar un socio, que si eso es de lo que uno está faltando esa es una de las habilidades que alguien más puede tener en uno, que digamos que la plata, se puede buscar un socio, pero de vuelta hay que buscar el socio adecuado y hay que dedicarle tiempo a eso. Yo he tenido de vuelta mucha suerte, me han venido de unas formas poco convencionales, he sido muy bendecido con eso, pero sí, se pueden buscar sociedades. La otra que siempre es recomendable es hacer pruebas piloto. Que pasa es que el emprendedor generalmente es poco paciente, ¿verdad? Y ya quiere ver las cosas dando vuelta y ya quiere que las cosas estén y ya se quiere ver también millonario, que esa es otra cosa. O sea, todos nos metemos a negocios y todos queremos ver una gratificación monetaria detrás del negocio al que nos metimos. Pero si la razón número uno es por hacer plata, yo creo que se va a decepcionar mucho, ¿verdad? Hay otras formas mejores de hacer plata. El hacer plata con emprendimientos toma tiempo, toma paciencia, toma mucho esfuerzo, toma más trabajo de lo que cualquiera se imagina, ¿verdad? Toma muchas noches de no dormir, de nerviosismo, de penas, etcétera. Pero se pueden hacer pruebas pilotos, se puede probar, pero lo que sí tienen que hacer definitivamente es que si van a ir a buscar financiamiento, si van a buscar socios, si van a hacer una prueba piloto, si van a hacer lo que vayan a hacer, tienen que haberse preparado muy bien en lo que van a hacer y tienen que saber comunicarlo muy bien, ¿verdad? Eso es algo que también hay que saber hacer. Es de vuelta el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pero no es solo de llegar a alguien y medio contarle la historia, que es como muchas veces se quiere hacer. Mira, fíjate que tengo esta idea y ¿por qué no te venís conmigo? Entonces, no, hay que hacer un caso bien hecho, ¿verdad? Hay que decir, estos son los antecedentes, por eso empecé a empezar en este negocio. Esto es lo que existe ya en el mundo cercano a este negocio, ¿verdad? Esta es la ventana de oportunidad que yo miro. Esto es lo que me costaría empezar a hacer este negocio y estos son los resultados que yo puedo ver de aquí a 1 año, 2 años, 3 años. Pero en esa parte normalmente nos quedamos en una etapa informal. Y hoy por hoy un banco, un inversionista con una presentación informal de ese tipo no te va a acompañar, ¿verdad? Y te va a acompañar tu amigo. Y entonces ahí ya estamos empezando con el socio equivocado. ¿O no? Pero un poco eso. Álida. Mira, la verdad ser importante. Te estoy escuchando, Álida, que te estoy escuchando como muy lento, como si está muy lento el internet ahí. Déjame. ¿Me quieres? Sí, ahí escuchas como que te fuiste a tomar un par de tragos antes de... Es que se ve como robotizado. Déjame, voy a bajarte y subirte a la transmisión para resetear. Vamos, ahora sí. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, te escucho todavía como lento. Es que vine aquí que me ver si se logra. Perdón, pero si gustas, vuélvete a ingresar al link. Yo le voy a hacer una pregunta a Walter que después quiero hacerte a ti, que es nuestra última pregunta. Vamos a ver ahora. Aquí. Vamos a ver, ahora te voy a resetear. Vamos a ver. ¿Ahí te veo bien? Vamos a ver, probemos al audio. Bueno,
No te escucho. Si gustas, vuelve a ingresar ahí al link. Yo le voy a... Walter, te quisiera hacer una pregunta que siempre me gusta hacer para terminar estas reflexiones, y es una pregunta con respecto a quizá el mejor consejo que escuchaste o quizá el mejor consejo que le darías a alguien más. Sé que tú eres mentor de muchas personas, que hay muchas personas que están en tus equipos, personas que te admiran muchísimo como yo, que sin duda has marcado mucho más mi vida de lo que te imaginas. He tomado decisiones basado en la guianza que en algún momento me has dado. ¿Qué consejo le darías a esas personas que están emprendiendo, que buscan cambiar el mundo con sus emprendimientos para tener éxito? ¿Qué les recomendarías y cuáles serían tus mejores consejos que tendrías para aportarles? Se quedaron los dos en mute. Ahí estás, listo. Listo, ahí Primero, te veo y te escucho. Ok, primero es que se preparen muy bien, ¿verdad? Que realmente dominen el tema al que se van a meter, pero no superficial, no para sacar 60 en el examen, sino que para sacar 100, ¿verdad? Eso es, creo que yo, vital. Y de ahí que cosas que uno va aprendiendo conforme van pasando. Yo soy un poquito perfeccionista y creo que una de las cualidades, o no sé si es una cualidad, pero una de las cosas que los emprendedores tienen, creo yo, es que son inconformes, ¿verdad? A mí me pasa algo que no quisiera, pero me pasa. Yo entro a un lugar y todo está nítido, pero en una esquina hay algo malo y veo esa esquina y sin andarla buscando, pero esa es la esquina que veo, ¿ah? Entonces entro y digo, así que bonito, pero mira, ahí hay un problema. Entonces toda la gente, todo lo bonito no lo viste, pero viste el problema. Yo, sí, pero no sé por qué, pero así es, así me pasa. Y yo creo que esos inconformistas son los que encuentran las oportunidades de una u otra forma, ¿verdad? Donde hay algo que se puede hacer mejor, o donde hay algo que se puede cambiar de alguna forma. Pero tal vez es entender de que más vale una idea buena, bien ejecutada, que una excelente idea mediocremente ejecutada, ¿verdad? Hay 1000 ideas extraordinarias, pero la decisión de ejecutarlas a cabalidad y con todo el esfuerzo que requiere y con toda la gana que requiera, eso puede ser la clave que les dé el éxito o no. Si toca trabajar 6 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas, 16 horas al día, es lo que toca, es el negocio que escogiste meterte, ¿verdad? Entonces es la diferencia entre alguien que tiene un emprendimiento o es emprendedor y no, es que yo creo que es inconforme, ¿verdad? Y es alguien que ejecuta, ¿sí? Después toca aprender a planificar y después toca aprender un montón de cosas, pero el ejecutar y el ejecutar con el esfuerzo y con la gana que esa ejecución requiere es lo que vale. Entonces es una idea tremendamente bien ejecutada. Y me llama la atención que hace siempre eco a que el éxito no es casualidad. Y siempre me gusta, sobre todo cada vez que te escucho, haces eco de algo fundamental, que es cuál es tu motivación, porque el camino que lleva a tener éxito en el emprendimiento no es fácil, implica grandes horas de sacrificio, de preparación y sobre todo esas noches en donde a veces no sabes si vas a dormir o no, precisamente por llegar a ese puerto. Mi querida Álida. Espero que ya te escuche. Súper. Ok, súper. Bueno, yo creo que regresando a hacer marcas, como decía Walter, es muy importante y toma tiempo. O sea, imagínate si hablamos de marcas grandes, son marcas que tienen 75 años, 60 años, pero es muy importante y es crear una historia detrás. ¿Qué te hace a ti distinto? O sea, y poder compartir esa historia. Porque como también mencionaba Walter, está conectado con las emociones. Si tú piensas en marcas grandes,
es una conexión emocional de alegría, de estar en familia o de lujo. Y cuando nosotros creamos Marías, yo también, nuestra marca es una marca de lujo, es una marca de alta costura, no es solo una marca de moda. Es más allá, es dejar una historia, es preservar un legado. Y eso toma tiempo, no se hace de la noche a la mañana. Es como tú presentas tu marca. Nosotros nos preocupamos del empaque, de cómo la persona recibe la bolsa, cómo viene la caja, cómo viene la bolsa, cómo son nuestros anuncios, cómo son las fotografías. Todo le ponemos atención a cada detalle y eso es bien importante. Y cuando tú decías qué pasa cuando uno no tiene una capital fuerte para iniciar, yo creo que estamos en momentos donde no hay nada como las redes sociales. Realmente tenemos una voz directa a nuestro consumidor final. Ya no es como antes que uno para hacer una marca grande tenía que tener un budget gigante para poderse pautar una revista. Hoy en día tenemos acceso a toda esta gente a través de todas estas redes sociales. Hay marcas que empiezan poquito, pero tienen muy buen contenido, muy buena fotografía y realmente la gente las empieza a conocer muy rápidamente. Y creo que son herramientas que son básicamente gratis y que uno las tiene que saber aprovechar. Yo me recuerdo que cuando yo inicié Marías, estaba Facebook. Y en Guatemala todavía no usaban mucho Facebook y nosotros lo logramos utilizar muy bien. Nosotros, te digo, jamás nos hemos pautado en una revista, jamás nos hemos pautado en la televisión. Lo que han sacado han sido reportajes orgánicos que nos buscan porque quieren hacer un reportaje nuestro, pero jamás hemos pautado y ha sido porque nosotros sí nos encargamos en hacer buen contenido, en tener un buen producto, una buena presentación y una buena historia. Y creo que eso es bien importante hoy en día, saber sacar ese provecho y obviamente que si hay un poco de budget, poderlo utilizar en estas plataformas de redes sociales funciona bastante. Así que ese sería mi Gracias, Álida. Y te hago la última pregunta que le hacía a Walter. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que están emprendiendo? Ya nos has dado diversos consejos, pero si fueras a escribir un Twitter con esta es la máxima con la que vivo mi vida, lo que más me ha funcionado, ¿qué le recomendarías a nuestra comunidad? Empezar, dar ese paso. Yo siento que hay muchísima gente, como te decía al inicio, con tantas ideas y nunca toman ese paso por el miedo, porque yo cuando a veces tengo miedo de tomar decisiones, siempre pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si lo peor que puede pasar es algo con lo que yo puedo vivir, sigo adelante. Y creo que es eso, o sea, ¿qué hay detrás del miedo, no? Es porque hay tantas ideas, tantos emprendimientos y dejarnos de poner excusas. Yo detesto, yo de verdad trato de no dar excusas porque yo detesto que me den excusas, porque es una forma tan fácil de victimizarse, decir, ay, yo tenía esta idea, pero no la hice porque siempre se puede quedar uno así. Entonces, empezar. Y como te dije al inicio, creo que el dicho que a mí siempre me mueve es ese, empieza a caminar y el camino se abre. Porque así es, empiezas y empieza a surgir, de verdad. Pero tienes que tener esa iniciativa y ese empuje. Pues Álida y Walter, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido, como me lo imaginaba, una sesión de muchos aprendizajes, de muchas buenas prácticas y sobre todo de darnos cuenta que el camino es un camino como el que cualquiera de nosotros puede emprender. Todos tenemos la posibilidad de crear grandeza y como hemos visto en estas historias, todo está en atreverse, en prepararse, en creer en la excelencia y sobre todo estar dispuestos a trabajar fuertemente por ella. Mil gracias tanto Walter como Álida, que Dios los bendiga y muchísimas gracias a toda nuestra comunidad que se suma en las diversas redes sociales. Les damos las gracias y les invitamos desde ya a sumarse a nuestra transmisión de la otra semana, donde veremos la nueva investigación de mercados con 3 mentores expertos que nos ayudarán en este proceso. Que Dios les bendiga, muy feliz noche y seguimos creyendo que lo mejor está por venir. Feliz noche.